Bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Episodio especial, capítulo de Halloween. Arrancamos y miren cómo estamos. Nosotros estamos normales. Aldana se disfrazó de Aldana, yo me disfracé de Diego. De locos. Sí, pero miren a estas dos. Miren a Fiona. Fiona. De conejita. Las estuvimos presentando en Instagram. Hola Fiona, miren lo que es Fiona, ahí está, muy bien. El trajecito de conejita, de Avi. Avi tiene su disfraz de Stitch, así que, bueno, acá estamos con Darío también. Por ahí lo tenemos a Byron, que es un amigo nuestro de acá, ahí lo presentamos también. Y bueno, este es... recuerdos de Ecuador. ¿sabes? Sí, estuvimos charlando mucho de Ecuador. Y nos trajo acá a vivir el Halloween. Nosotros estuvimos ahí investigando porque donde estábamos, como es como una parte turística, entonces las casas son de alquiler, entonces no había gente y decíamos, ay, ¿dónde está la energía del Halloween? Y ahí apareció Byron, el superhéroe, que nos dijo, chicos, vamos a dar la vuelta. Y nos trajo a este lugar, a la mesa. Como si fuera un barrio donde realmente está todo el mundo disfrazado con los dulces. Bueno, vamos a mostrarles un poquito y después a contarles un poquito cómo es la historia de Halloween acá en Estados Unidos, ¿no? Que es Aldana la estuvo estudiando, muy bien, muy bien que la hayas estado estudiando, mi amor, te felicito. Es una de las festividades más importantes acá de Estados Unidos, ¿no? Así que, pero primero quiero mostrarles todos los disfraces, la gente, es increíble. Bueno. No me imaginaba algo tan así. Hola, Avi. Tenemos nuestros primeros aportes en la bolsita. Miren, Viene nos bien. entregaron estas que adentro traen M&M, traen Twix, traen Snickers, todas las golosinas ricas. Estoy muy contento. Quiero decir que Abby es la que va juntando, porque es la única disfrazada, junto con Fiona, así que Musketeers, otro dulce ellas rico. son las que nos están colaborando porque ellas no pueden comer, están enojadas por eso, pero a dicen, Papito no le puede fallar. después siempre van a tener premio cuando lleguemos a casa, es Eso un mismo. premio. Le vamos La a verdad cocinar que a está alguien. muy divertido esto, porque realmente es como un desfile muy divertido de ir viendo a la gente. A mí me divierte mucho En la el bar, gente. perdón, la gente, los esqueletos ahí tirados, es como muy bueno todo. A mí me divierte mucho la gente adulta, más que nada, disfrazada, ¿no? Que está predispuesta a divertirse, salir disfrazada, los disfraces súper auténticos. Y bueno, a nosotros nos llaman la atención mucho los perritos también disfrazados, ¿no? La verdad que está muy divertido. ¿De dónde viene esto de la festividad de Halloween acá en Estados Unidos? Que ya es una deformación, ¿no? Porque leí un poquito de dónde provenía esta festividad, pero actualmente, obvio, es una festividad comercial, ¿no? No tiene nada que ver con cómo empezó o de dónde vino a lo que es hoy. Sí leía que viene de los celtas de Irlanda. En esta fecha terminaban los cultivos y empezaba el invierno, entonces cuando los días empezaban a ser más oscuros, menos sol en el día por la temporada, se creía, las creencias de ese momento, que venían como espíritus o cosas malas durante la noche. Entonces ellos hacían rituales o cosas en la puerta de sus casas para alejar esos espíritus, ¿no? Para tener como un trato con ellos. Cuando migraron, hubo una migración muy grande de irlandeses acá a Estados Unidos, se trasladó un poquito esa cultura, solo que con el tiempo se deformó a lo que es hoy Halloween, que no tiene que ver, digamos, con sus rituales y sus creencias, sino que hoy en día es solo una festividad comercial y divertida para la gente. Y por eso también es como, bueno, uno va con la calabacita a pedir a la puerta de las casas, que es como debería ser. Entonces la gente como, bueno, te doy unos dulces para que el espíritu o la cosa mala, que sos vos disfrazada, no entra a mi casa, te doy unos dulces y te convenzo para que te vayas. Estamos pasando por la puerta de un gimnasio y acá nos invitaron, miren esto,
Live, Love, Woof. Así como un ladrido. ¿Y pero acá cómo para- te lo dijeron? Me preguntaron, ¿querés un treat para Dog- los perritos? dog treat, Dog te dijo. treat, correcto. Dog treat. Así que vamos a aceptar el dog treat. Vamos a agarrar uno para... Mira, Abby. Mira lo que tengo. ¿Viste? Llegó su premio. Muy bien, chicas. Bien, vos que estabas enojada. Con este atardecer vamos a ir volviendo porque ya recorrimos toda la calle donde estaba todo el movimiento. Ya la verdad no hay mucho más por hacer en ese sentido. Pero también otra cosa interesante es que, por ejemplo, acá los restaurantes, si uno no va a las casas, la gente es muy común que se siente, digamos, contra acá, contra la calle, porque claro, como todo el mundo va pasando y van dando dulces y demás, es realmente, te sentás a comer o a tomar algo y ves la gente desfilar naturalmente con los disfraces, así que está muy buena esa dinámica. Para cerrar con broche de oro, San Diego, que al final nos quedamos un día más de lo que dijimos. Byron, nuestro amigo, nos trajo a Coronado, que es una isla que hay acá, que ahora está conectada por un puente, que es ese que cruzamos y vemos todo por ahí, un puente impresionante. Y es como la parte como más turística, por lo que yo leí un poco. Acá están muchos los hoteles y demás, entonces el que viaja a San Diego para mucho por estos lados. La verdad que es todo muy lindo en San Diego, muy prolijo, muchas áreas verdes. Estamos encantados. Bueno, como les contábamos, íbamos a irnos a Los Ángeles, teníamos ya todo preparado, pero tenemos algunas cositas que resolver y como acá estamos cómodos, vamos a resolverlas hoy. Vamos a ver si llegamos a irnos hoy a Los Ángeles o mañana. Yo creo que nos podemos ir hoy porque, digo, a donde tenemos que ir es cerca de acá. Es Sí. una autopista tranquila. Les voy a contar qué es lo que tenemos que resolver primero. O sea, a Los Ángeles tenemos 1 hora de viaje, 1 hora y media, ponerle para nosotros. Súper cerquita, acá aparte se puede manejar. Bueno, igual de noche no nos gusta porque Sí, no conocemos. Pero tenemos que ir a resolver. Hoy nos empezó a gotear el tanque de aguas negras. Vimos que hay una rajadura, fisurita, así que antes que eso se haga peor. ¿Se pueden hacer chistes al respecto o no? Nah. Lo Y- dejamos ahí para que hagan chistes al respecto en los comentarios, por favor. ¿Qué fue lo que pasó con el tanque de aguas negras? Nada, para que sepan, no le hagan caso a Diego. El que no sabe, el tanque de aguas negras es el tanque, el reservorio de lo que viene del inodoro. Y bueno, hoy vimos que había una pequeña fisura, entonces dijimos, bueno, hasta que se nos rompa todo el tanque o se haga peor y No, sea claro, un desastre, no. eso no se puede joder con eso. No podemos dejar caer pipí al piso, Sí, entonces sí, es o como... popó. Sí, mierda y pis. No puede pasar. Entonces, antes Vamos de a que eso resolverlo ya empeore, mismo. vamos a ir a comprar. Ya lo hemos arreglado una vez en Panamá. Así que ahora vamos a ir a comprar una resina, alguna cosa para tapar esa fisura. Así que vamos a ir al Home Depot a conseguir eso y primero resolver eso, que es lo que más urgencia tiene. Y después, ¿qué más teníamos que resolver? Bueno, estamos justo viendo el tema del juego de la camioneta, a ver si terminamos comprando por acá por San Diego la pieza o más barato en Los Ángeles. Sí, o sea, Lo eso del no juego precisamos del volante, resolverlo acá. no lo precisamos puede, resolver puede acá. ser en Los Ángeles. Pero eso no. estábamos viendo justo eso. Después tenemos que ir a saludar a algunos amigos, o sea, algunas cositas más por devolver hacer una herramienta. en San Diego. Así que San Diego no nos quiere soltar, hace ya 3-4 días que estamos, nos vamos. Y no nos vamos nada. Pero ya hoy o mañana sí o Es el sí límite. tenemos que irnos, porque ya estamos hace 3 semanas acá. Muy buenos días para todos. Ya con tanque arreglado, ya estamos para partir, creo yo, ¿no? ¿Tú lo Hicimos arreglaste todo al lo que final? tenemos que hacer. Finalmente agarré una masilla epóxica, tipo la poxilina o esas cosas, y ahí le metí. prestó un vecino de acá. No nos prestó porque no se lo vamos a devolver, nos regaló. Ah, no lo sabía. Ya estamos preparados, decidimos desayunar una pizza que sobró ayer, que cocinó Aldana, Sí. muy bien Aldana. Y desayunar para despedirnos de Fiona y de Darío, que ellos están bajando para México, así que quién sabe si nos volvemos a ver o no. Sí. No sabemos, No puede que sabemos. México en un Puede año. que la baja nos junte, puede que nos Puede que encontremos él de nuevo en vuelva a San Diego. subir. Claro, yo voy a volver a subir a Mejor.
Así que Chan, todo chan, puede chan. ser. Pero uno siempre de los viajeros se despide porque la vuelta de la vida no sabe cuándo nos vuelven a juntar. Por ahí cuando menos lo esperás, te juntás o no te ves nunca más. Nunca se sabe, así que la pasamos muy lindo con ellos. Sí, y estuvo buenísimo haberlos conocido y compartido. Pero nos toca seguir. Creo que tenemos que arrancar antes de que suceda algo y otra vez nos quedemos un día más en San Diego. No, basta de quedarnos en San Diego. Pero No fuimos. Nos vamos. Gracias, San Diego. Miren qué loco, amigos. Se acercó ayer un señor. No sé, no entendí si él estuvo en el casamiento o él estaba en la organización. Él era como el padre de uno de los novios. Bueno, y nos dice, chicos, me sobró, estuve en un casamiento, sobró un montón de comida. ¿Les interesa que se las traiga? Y fue como, bueno, obvio. Y miren, vino ayer ya nos dejó un montón de zanahorias ya peladas, espero que les voy a mostrar acá, está en la heladera ya. Brócoli, De todo. Fiambres. Acá repartimos con los chicos también porque era un montón. Demasiada cantidad. Y hoy vino y nos trajo todas como Bandejas de las cookies. cosas dulces de la mesa dulce. Miren todos estos postres. Cookies, muffins. Muffins. De todo, más quesos. Espectacular. Buena onda. Qué bueno. Bueno, tenemos paz dulce para el mate. No nos quedamos sin gas todavía, pero para ser precavidos, a nosotros nos dura más o menos un mes y ya pasó un mes. Entonces, por las dudas, creo que va a ser la primera vez que somos precavidos y que no se nos termina el gas. No, es que ahora tenemos la heladera llena de brócoli, zanahoria, queso y muffins. Sí, y también teníamos un lugar supuestamente marcado en Overlander para cargar gas de pasada, así que vamos a aprovechar. Así que va a ser la primera carga de gas en Estados Unidos y les vamos a contar ¿Qué sale? cuánto nos sale, porque también no va a estar llena, porque tiene un poco, ¿no? Pero debe quedarle poquitito. Bueno, Ahí va. vamos a ver cómo es acá todo. Quisimos ser precavidos y no pudimos. La verdad que acá son muy estrictos con el tema de la garrafa y no nos quisieron recargar porque la nuestra es la original del año 84 y como que no tiene pruebas hidráulicas. Sí, o no están sé cómo seguros es. de que va a explotar por el aire. básicamente. Entonces no te la quieren recargar. Mismo le dijimos, che, la venimos usando hasta ahora, está bien que en algún momento se puede deteriorar y puede volar por el aire, pero así todo explicándole que está en funcionamiento, no es que es algo que no usamos nunca. No, me dijo que no, que Que le no. tenía que sacar fotos a la fecha de fabricación de la garrafa. Sí, lo que nos comentaba nuestro amigo Darío, que como él tiene una igual a la nuestra, que funciona acostada y tiene la original, le preguntamos a él y nos dijo que a él le pasó lo mismo, pero que se puede ir a un lugar que tenemos que averiguar bien dónde es, que se le hace como unas pruebas hidráulicas, que ellos chequean que funciona bien, digamos que no es peligroso, y si es así te ponen un sticker que está, digamos, en funcionamiento bien y con eso que te puedan recargar bien. Así que vamos a tratar de buscar uno de esos lugares, ¿no? Sí, A ver si podemos tenemos. hacerle la prueba hidráulica a nuestro bidón. Si tenemos que resolver eso, porque si Para no otra garrafa. buscamos en internet, en Amazon, y sale $100 para comprar uno nuevo. Vamos a ver cuánto sale eso del sticker y hacer las pruebas, todo para que nos quede ya antes de que se nos termine el gas y podamos resolverlo. Así que suerte que fuimos precavidos, digamos, y ahora sabemos que tenemos que resolver una cosa más para no tener problemas en el resto de Estados Unidos para recargar. Ya estamos en la autopista yendo para Los Ángeles. Tenemos creo que 1 hora y media de viajecito. Dejamos la autopista atrás, la 5, y nos vinimos por la 101, que es sobre la playa, que es un poco más lenta porque pasa por los pueblitos, por las ciudades, digamos, de la playa, pero tenemos la vista al mar en algunos momentos y vamos más tranquilos conociendo, así creo que fue una buena decisión. Sí, vamos a pasear, no todo en la ruta tiene que ser manejar en la ruta.
Qué sol, mi amor. Buenos días, ¿cómo estás? Sí. Qué sol y qué sonrisa. No sé qué está más grande, ¿eh? Miren el sol y miren esta sonrisa. Sí, estamos muy contentos porque por varios motivos. Primero vinimos a conocer a un seguidor, a un amigo que saben que, bueno, parte del viaje para nosotros es muy importante conocer la gente del lugar, conocerlos a ustedes también que nos acompañan del otro lado. Entonces, traspasar ahí la virtualidad con ustedes para nosotros es mágico, es perfecto. Estamos felices compartiendo con él y también porque estamos en un lugar nuevo, o sea, de San Diego estuvimos un montón de tiempo, entonces ya estaba picando el bichito ahí para poder El conocer bichito un lugar viajero. nuevo. Estamos antes de Los Ángeles en un lugar que se llama Misión Viejo, que pertenece al condado de Orange County. Sí, sería, o sea, el condado de Orange o pertenece al Orange County, porque County es condado. Bueno, muy bien. Está, como decía Aldana, muy, muy lindo. Muy verde, se ven montañas por detrás. La verdad que estamos encantados, me da ganas de salir a caminar por todos lados. Y ahora José, nuestro amigo, nos trajo a conocer el lago de acá, que está a tan solo 15 cuadras de donde estamos estacionados en la casa de él. Y está hermoso, y aparte del día este clima está perfecto. Perdón, del otro lado, o sea, digo, acá tenemos un lago espectacular. Acá cerquita tenemos Laguna Beach, también si queremos ir a la playa. Estamos a muy poquito. Muy cerca de Los Ángeles ciudad también. Sí, y si yo giro el teléfono, miren esto. Acá están las montañas. Impresionante el paisaje, mucho verde, se puede ver acá en la filmación. Bueno, ahí la tenemos a Abby desesperada por ir a recorrer. Pero miren la vista que tiene atrás Aldana. Igual esto mañana creo que se vamos a venir a mostrar bien. Ahora José nos viene a hacer como un paneo para los lugares que podemos recorrer. Nos está pasando muchísima información para esta semana, venir a recorrer mucho toda esta zona. Porque hoy tenemos que hacer un asadito, hoy es domingo. Hoy es domingo de asado, hubo Fórmula 1, corrió Colapinto, no le fue tan bien, pero bueno, domingo de asado. Tenemos ahí un costillarcito entero listo para preparar. Algo muy curioso, en este país es muy común las parrillas a gas, pero miren qué buenas que están, o sea. Tremenda esta parrilla. Muy buena, así que Diego, ¿es tu primera vez? ¿O creo que lo de mis papás hiciste alguna vez? Que ellos tienen. Hemos cocinado ahí con la parrigás, pero en este caso tenemos, miren lo que es este costillarcito. Una fiesta, ya estoy preparando ahí el perfumito. Hicimos chimichurri también. Hicimos chimichurri, pero acá le vamos a poner un perfumito que digo yo que preparo, que es con laurel, ajo, sal, un poquito de pimienta. Se hace como una salmuera que se hierve por un rato y con eso vamos a ir pintándolo durante toda la cocción, que obviamente por ahora que estamos comenzando va a ir a fuego lento. Porque tenemos varias cosas para preparar y queremos que esto quede tiernito y un manjar para agasajar a nuestro amigo. Así que, bueno, vamos todos siempre lo tradicional. Saben que a nosotros nos gusta mucho experimentar cómo se hacen las cosas localmente, ¿no? Así que hoy va a ser la experiencia de parrilla a gas. Déjenos ahí en comentarios, de paso quiero saber desde dónde nos ven, de qué países y qué es más común cuando uno hace una parrillada, si tienen a gas, si es a carbón, si es a leña. Quiero ahí leerlos. Un comentario para los que no saben cómo se prepara así cuando es una pieza grande o una pieza entera y lo que sea, y en este caso que tiene huesos. Primero siempre lo ponemos del lado de los huesos, que es del lado donde se va a cocinar. Modo argentino por lo menos, cada uno lo hace como quiere, ¿no? Pero... O sea, sobre el lado de los huesos se va a cocinar casi que hasta el final de la cocción, que va a ser cuando lo demos vuelta y solo se dore del otro lado. Pero mientras tanto, ya tenemos fierros calientes, vamos a asar, como dicen los Peterson. Que son unos chefs argentinos. De argentinos que hacen mucha parrilla. Nos vamos a ir a pasear después del tremendo asado que nos comimos. Yo no me puedo mover. No nos podemos mover. Pero les vamos a decir algo. Esta no es la llave de la Toyo. No es la llave de la bicicleta. Ya saben que la bicicleta ya no está entre nosotros. Es la llave, vamos a decirla, de la Pepe Van. Así se va a llamar. La Pepe Van es una camioneta, una Mazda Van
que, bueno, es la que nos va a estar llevando a pasear todos estos días acá, porque Pepe no solo es que nos acomodó, nos brindó un espacio para estacionar, un espacio en su casa y todo, sino que aparte nos dijo, chicos, los estoy esperando con algo para que se puedan mover por donde quieran sin ningún tipo de problema. Así que acá estamos y ahora nos vamos a ir a pasear a ver si llegamos antes de que se haga más de noche. Bueno, más de noche no, antes de que se haga de noche. Justo hoy cambió el horario, se atrasó una hora, así que ahora con Argentina tenemos 5 horas de diferencia, pero nos queremos apurar porque nos vamos a ir a ver motos. Sí, saben que la cultura acá de motos es muy, muy grande. Hasta ahora no vimos así mucho, así que ojalá podamos ver. Ahí ven a la Toyo. Y después tenemos que mostrarle algunas cositas que tenemos para instalar a la Toyo, pero... La Toyo 2.0, el upgrade. pero lo dejamos para después. Esta es la esquina y el restaurante donde se juntan acá. Ahora quedaron poquitos, llegamos más tarde, pero igual hay unas motos hermosas. Miren qué lindo. Arrancamos el día acá en la casa de nuestro amigo. No queremos perder tiempo y ya estamos tomando unos matecitos para arrancar a pasear, porque también hay que resolver cosas en el medio siempre en esta vida. Gracias ahí a nuestro amigo. Iván. Gracias, sí, Pepe. Que nos dejó ahí un vehículo para que nos podamos mover tranquilos. Y estas son las cositas que tenemos nuevitas para la Toyo. Para la Toyo 2.0. La versión, esto, digo, sale de acá evolucionada fuerte, Sí, Estados Unidos la está recibiendo a la Toyo como merece, ¿no? Su casa le está dando así tecnología y demás. Bueno, nuestro amigo nos tenía preparado 2 grandes sorpresitas. Sí, para la Toyo. Uno es esto, que se conecta a las ruedas, estos pitutos. ¿Estos qué? Pitutos, como le quieran decir. Los sensores. Estos son sensores para cada rueda. Esto lo vamos a tener adelante en el torpedo y nos va a marcar, que esto está muy bueno para la seguridad de las ruedas, las nuestras, que es un vehículo con carga, entonces va exigido. Nos va a marcar la presión, la temperatura para ver si los frenos están calientes, sí, hay que esperar y demás. Bueno, Pepe vio nuestro video, lo que nos pasó cuando estábamos manejando por Cabo Pulmo y que no nos dimos cuenta que la rueda estaba más desinflada y toda la historia esa. Y que por eso se nos arruinó la rueda, si hubiésemos tenido esto. Sí, y como él estuvo atento a eso, nos buscó la solución, él lo tiene en su camioneta, es muy interesante, ayer lo fuimos viendo cómo funcionaba. Y nada, está buenísimo, te marca todo ahí. Y se recarga cuando vos lo pegás contra el vidrio, se recarga con energía solar. Tiene una así pantallita. Que no precisa cables. Sí, buenísimo. Y este es un... ¿Cómo se le dice, amor? ¿Me ayudas a abrirlo? Sí. Es como, no sé, te hace el Smart Car, o no sé cómo se dice. Es la pantallita que tiene los mapas, tiene todo y también es muy práctico. Se sincroniza con el teléfono, recibe las llamadas. Es como un centro multimedia. Yo le veo 2 cosas que nos van a ayudar mucho. Una es que nos pasa que nosotros grabamos con los celulares, entonces si estamos grabando no podemos usar GPS. Si estamos usando el GPS, acá que en las autopistas hay que estar súper atento a las salidas, no podemos estar grabando, entonces a veces les queremos mostrar algo, pero estamos usando el GPS y no podemos grabar. Así que esto nos va a solucionar porque nos va a liberar el teléfono del GPS. Y también nos estaba pasando que los celulares actualmente, no sé si se dieron cuenta, que no tienen salida, por ejemplo el mío no tiene salida de audio, entonces no podíamos estar escuchando música con el estéreo que teníamos. Que no tiene Bluetooth, es un estéreo viejito. Es viejito, sí. Entonces no escuchábamos música con el celular, si teníamos las ventanillas bajas no se escuchaba. Y ahora que tiene Bluetooth vamos a poder sincronizar el teléfono y poder escuchar un poquito de música en viaje si queremos. Sí, y te estás olvidando de una gran ventaja también. Creo que la más importante, que me libera a mí de una función muy grande. Parece que estamos metiendo chivo de un equipo de tecnología. No, pero estamos contentos porque recuperamos la cámara de la reversa. Sí. Con esto vamos a poder ver para atrás y en la pantallita se va a ver. Cuando salimos de viaje teníamos una que nos duró ¿cuánto? Ni un año, creo. Sí, no sé qué le pasó. No duró mucho. La pantallita. Sí. Y entonces a partir de ahí, Aldana, acá me convertí en cámara reversa, así que cada vez que llegábamos a un lugar
Yo me bajaba, hacía señas, sí, no, sí, no, sí, no. Recuerden que te llevamos la casa atrás, entonces no tenemos visión para atrás. Me voy a liberar de tener que bajar a Toyo a cada lugar que tenemos que estacionar y demás, porque volvemos a tener cámara trasera. Creo que me olvidaba de eso, es lo más importante. Tenemos que pasear, conocer y mostrarles cositas de esta zona que es muy linda, pero tenemos mucho trabajo para la Toyo que nos está ahí esperando para que tenga cositas lindas, nuevas. La Toyo 2.0. Bueno, vamos a arrancar el día para poder recorrer y en el medio también resolver algunas cositas. ¿Lista, Abby? Abby está muy cómoda con el clima. Disfrutando mucho este lugar. Sí, acá que puede estar libre, digamos, ¿no? Que no tiene dónde escapar la loca. Sí, ya está ahí, ya tiene su carrito, todo. Bueno, vamos. En el medio de los quehaceres y los paseos vamos a ir recorriendo tiendas tipo outlet porque precisamos cambiar nuestras zapatillas y lo venimos postergando de varios países que decimos, bueno, esperamos a Estados Unidos que son baratas. Dentro de los paseos y demás va a ser ir recorriendo a que encontremos unas zapas que nos gusten y baratitas. Yo ando con Crocs porque mis zapatillas están tan feas que digo, bueno, acá la gente anda con ojotas y medias, anda así como quieren, entonces yo dije, bueno, voy con Crocs. Pero a partir de hoy ya las mínimas bajan a 9 grados, así que necesitamos reponer las zapatillas y también porque se vienen muchas caminatas seguramente a parques nacionales y demás. Terminamos las compritas, contenta Aldana consiguió sus zapatillas y algunas cositas más que ahora le va a estar mostrando y contando precios. Dos cosas les voy a decir. Primero es que, bueno, les vamos a compartir los precios que muchos ahí nos preguntaron, compartan precios cuando compren cosas y demás para ver qué tan barato está. Compárense que les gusta eso. Y después, esta vida nos lleva a comprar solo las cosas necesarias por el espacio que tenemos y también por nuestro presupuesto. Así que cuando sale una cosa es porque está ya para tirar y entra otra. O sea, no podemos tener las dos cosas. Entonces, por ejemplo, compramos esta fuente para el horno que nos salió antiadherente, copada, está buena. Sí, $6 porque las nuestras se agujerearon de tanto usar. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer algo líquido, se chorrea porque tienen un agujero. Miren el uso que le dimos, que para que se agujeree una fuente. Esta la pagamos $6. Después yo me compré 2 joggings. Permiso, a ver, Hay algo que no es necesario. pero que no va a llegar a la camioneta. Bueno, estos chocolates gigantes que traen en Argentina, yo recordaba que esto es casi incomprable y no hay tanta variedad. ¿Este que los pagamos? $3, ¿no? No, 5. ¿5? Sí, ahí está el precio. ¿Trae cuánto? ¿Medio kilo? Un kilo, no sé cuánto trae. Es una barra de chocolate inmensa. Yo me compré 2 joggings que precisábamos también ahora para el invierno. Hace cuánto no usábamos ropa de invierno, ¿no? Y uno lo pagué $10 y el otro lo pagué $12. Después me compré 2 remeras de algodón. Estaban $6 y $6 y $7 una. Bueno, están todas así porque me las probé. Remeritas de algodón clásicas. Y compramos esto porque nuestras fundas de almohadones, las que cubren, ya estaban detonadas. Sí, Abby a veces las rasca para acostarse y se rompe, entonces estos son como unos protectores, esto no es nada interesante. Y las zapatillas, que a veces preguntan mucho, $24 unas zapatillas, unas Levi's. Que estas sí las voy a usar ahora porque las mías me da cosa que tienen agujeros, de que la gente me vea con agujeros. Así bueno, que, ¿vamos a seguir el paseo? Sí, cuéntenos ahí qué les parecieron los precios de las cosas. Estamos yendo hacia la zona de playas de este condado, que es la zona de Laguna Beach y demás, que dicen que está muy lindo, pero miren qué verde que es esta zona. La verdad que nos gusta mucho porque es súper verde. La verdad que nos sorprende estar tan cerca de una gran ciudad como Los Ángeles y que esto sea así. Y si uno se mete un poco más, también hay campos de montañas y ahora tan cerca también la playa, que es tan lindo. No sé si alguien más vio como yo cuando era adolescente veía Laguna Beach, que era un programa así tipo reality en MTV. Yo no lo vi. Vamos a ver qué tal las playitas del Pacífico por acá. Nuestro amigo nos está mimando tanto que nosotros lo queremos mimar todos los días cocinándole algo rico para cuando vuelva del trabajo. Ayer les mostramos que le hicimos el asado. Ahora
ahora estamos ahí debatiendo si hacemos empanadas, o sea, bueno, cosas que son tradicionales para nosotros, para que él pruebe también, o empanadas, o milanesas, o lasaña, alguna pasta casera. Sí, una milanesita de pollo estaría bien, ¿eh? También, estamos debatiendo qué vamos a cocinar hoy, después le vamos a contar qué decidimos, pero déjenos también ahí ideas, a ver qué le cocinarían ustedes a un amigo para agasajar. Eso mismo. O les gustaría, por ejemplo, que nosotros le cocinemos, si vienen los chicos de América, me gustaría que nos cocinen esto. No se vale decir alfajores. Llegamos a la playa, ya acá del otro lado tenemos la playa, ahora vamos a ir caminando para conocerla. Para estar cerquita, acá hay parquímetro, sale 2,50 la hora, así que vamos a aprovechar esa hora para recorrer esta zona de Laguna Beach. Llegamos a la playa principal de Laguna Beach y tiene una particularidad esta playa. En esta playa se inició el deporte... No en esta, sino en Laguna Beach. Bueno, en ¿no? Laguna Beach, en esta zona, digamos, en esta región, se inició un deporte que es el skimboard. ¿Qué es el skimboard? No sé si habrán visto alguna vez. Las personas que revolean una tablita de madera muy finita van corriendo y cuando la tablita se pone arriba del agua se paran y se deslizan sobre esa superficie, sobre ese charquito que queda de la ola que dejó. Bueno, eso es el skimboard. Y nosotros la primera vez que lo vimos fue en Brasil. Sí, correcto. En su momento, en los años 1920. En este lugar, los guardavidas, para desplazarse de torre a torre de guardavidas, se desplazaban corriendo por el costado de la costa, tirando las planchas, las tablas de skimboard, y se paraban arriba y de esa manera se desplazaban muy muy rápido por toda la costa. Mirá quién tenés a tu izquierda, mi amor. Y así se creó este deporte. ¿A quién tengo? A la una paloma. Pero no se mueve, mirala, te puedes acercar. Está entrenada, pareciera. Hola. Evidentemente por acá debe haber piscinas naturales porque acá tenemos un cartel que dice Tide Pool Animals, que sería como piscinas de marea, ¿no? Tide es marea, pool piscina. Y acá tenemos distintos tipos de animalitos, hay cangrejos, hay anémonas, hay estrellas de mar, hay de todo. Yo creo que deben ser por allá abajo. La verdad que ahora el mar está bastante crecido, así que va a estar complicado llegar hasta ahí, pero acá estamos, seguimos paseando. Ya estamos volviendo y miren otra cosa que descubrimos, esto es espectacular. No solo hay mesitas como les contábamos de picnic frente al mar, sino que en algunas zonas hay parrillitas. Miren, espectacular, con estas vistas y en la playa abajo. Al final, después de Laguna Beach, recorrimos un poco por la carretera, por la ruta a las playitas de al lado, hasta San Clemente. La verdad que está muy lindo, tiene una onda de surf. Bueno, todo es como perfecto para acá, ¿no? Un dato, si andan por Estados Unidos y les gusta la comida chatarra, si se bajan la app de McDonald's, siempre conseguimos así promociones comprando a través de la app. Todos los días cambian las promos. Por ejemplo, hoy había por $1 10 nuggets de pollo. Si les gusta la comida chatarra como a nosotros hicimos un juramento de no comer más de una vez por semana comida chatarra en Estados Unidos. Esta es la de esta semana. Ya no podemos comer más esta semana. Pero bueno, son buenas las promos para que lo tengan en cuenta. Diego se fue ahora al supermercado a comprar papa y carne picada que nos faltaba porque vamos a hacer pastel de papa para nuestro amigo José hoy. Algo muy tradicional de Argentina. Vamos a aprovechar también a estrenar nuestra fuente nueva. Y vamos a cocinar un rico pastel de papa argento. Diego hizo el relleno, que es el mismo, para los que no saben, el mismo relleno del pastel de papa es para las empanadas argentinas también. Después, bueno, dependiendo de algunos que le agregan algunas cositas.
Ahí tenemos las papas para hacer el puré. Huevito que va también ahí a acompañar nuestro relleno. Y también podría ir cebolla de verdeo, green onion acá como nos contaba Pepe. Pueden ir bastantes cositas más que se le Sí, pueden aceituna agregar. o no aceituna. Es como las Aceituna, empanadas. no esto. aceituna, ¿viste? Empieza toda la discusión, como bien contaba Pepe, pasas de uva o no pasas de uva. Un dato nos contaba Pepe que en Perú hay algo que es parecido al pastel de papa, pero en vez de con papa es con arroz. Que nunca probamos, debe quedar muy bueno, las Yo creo capas que de sí arroz. puede quedar bueno, puede quedar Así muy que ahora bueno. falta armarlo y ya está. Y hornearlo para darle la calentadita que ahora tiene el queso.